Hola bonicos, soy Neus 10 y hoy vamos a hablar de las técnicas de neurocopywriting. Y tú te estarás preguntando, ya teníamos bastante con el neuromarketing y ahora me vienes con el neurocopywriting. ¿Qué cojones es eso? Bueno, vamos poquito a poco. El copywriting son textos enfocados a la persuasión, a que el lector, o sea, el consumidor, haga una determinada acción. Son textos con una diana totalmente emocional. Para explicarte realmente la potencia del copywriting, quiero contarte una historia del padre de la publicidad, de David Ogilvy. David iba un día paseando por la ciudad de Nueva York cuando encontró un mendigo que tenía un cartel donde ponía: "Soy ciego y no tengo para comer". Al lado de él había una lata completamente vacía. Nadie le estaba echando nada de dinero. David le pidió amablemente si le podía reescribir el cartel. Cogió el cartel, se lo reescribió y se lo devolvió al mendigo. Al cabo de un rato, las personas que pasaban empezaron a echarle monedas. El mendigo, extrañado, le preguntó a los transeúntes si le harían el favor de leerle qué ponía en el cartel. Cuando leyeron el cartel, ponía: "La primavera llega hoy y no puedo verla". Como podéis ver, aunque esto expresa una necesidad real, soy ciego y no tengo para comer, no poder comer es vital, realmente no emociona. En cambio, la primavera llega hoy y no puedo verla, no es una necesidad real, pero sin duda nos emociona, nos hace empatizar. Es una llamada a la acción brutal que hace que la gente done dinero. Vale, ahora que ya entiendes qué es el copywriting, qué son los textos enfocados a la persuasión, qué es el neurocopywriting, pues son estos textos, estas técnicas, pero explicadas desde la neurociencia. ¿Ok? Vale, ahora ya sí vamos al meollo del asunto, a lo que hemos venido. ¿Cómo vamos a hacer este vídeo? Este vídeo es un test, ¿vale? Yo te voy a dar varias opciones a elegir de las técnicas de neurocopywriting y tú tienes que elegir la correcta. Cada técnica que aciertes te tienes que sumar 5 puntitos. Yo te aconsejo que lleves la cuenta porque luego no te vas a acordar. Yo te voy a dar 5 segundos para que respondas, pero tú, si te quieres parar el vídeo y pensártelo bien, pues te lo paras. Que es difícil, insisto, es difícil. De chiripa esto no se adivina. Tú recuerda apuntar los puntos porque al final del vídeo vamos a ver en qué nivel de puto genio bonico del neurocopywriting estás. ¿Ok? Pues empezamos. Pregunta número 1. ¿Qué tipografía es la correcta? ¡Ey, para! Está claro que la tipografía importa, porque no es lo mismo escribir esto así, te seguiré allá donde vayas, que escribirlo así, que pareces un puto psicópata. te seguiré allá donde vayas. Quiero jugar un juego. Pero no me refiero a eso. Verás, tenemos dos textos. Una llamada a la acción: suscríbete a mi canal de YouTube. Suscríbete. Y un problema de matemáticas. Para estos dos textos tenemos dos tipografías distintas. Una tipografía fácil de leer, como puede ser Arial, y una tipografía complicada. La pregunta es, ¿cómo escribirías tú estos dos textos? ¿Okay? Hay 4 opciones. Tipografía fácil, fácil, tipografía difícil, 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 fácil, fácil, difícil. Responde. Respuesta, la C. ¿Habías dicho la C? Súmate ahí tus 5 puntitos. ¿Por qué la C? Porque una tipografía fácil para una llamada a la acción, suscríbete a mi canal de YouTube, y una tipografía difícil para un problema de mates. Para explicarte el por qué, me voy a valer de la teoría de Daniel Kahneman sobre los dos sistemas que modelan cómo pensamos. El sistema 1, rápido, intuitivo y emocional, y el sistema 2, lento, deliberado y lógico. Te he contado todo esto porque cuando generamos tensión cognitiva, estamos rechazando la respuesta automática del sistema 1. ¿Qué es tensión cognitiva? Pues una tipografía difícil de leer genera tensión cognitiva y esta tensión cognitiva nos obliga a aumentar nuestro nivel de esfuerzo. Al aumentar el nivel de esfuerzo movilizamos a ese sistema 2, a ese sistema que es deliberado y lógico, y rechazarás esa respuesta automática que te da el sistema 1. Además, varios estudios han demostrado que utilizar una tipografía complicada hace que la gente le dé un valor superior al producto. Por eso, en restaurantes de lujo se utiliza esta tipografía. Está todo estudiado ya. Y la tipografía sencilla genera facilidad cognitiva. Es un signo de que las cosas
van bien, todo ok, todo guay, no necesitamos aumentar nuestro nivel de esfuerzo. Por eso la vamos a utilizar para una llamada a la acción. Suscríbete a mi canal de YouTube, no lo digo más. De esta forma lo que encontramos es una respuesta intuitiva, rápida, emocional, pip, pam, te suscribes, pip, pam, ya está. No tiene más. En resumen, tipografía complicada, tensión cognitiva, para un problema de matemáticas o para un producto, para vender un producto de un precio elevado, un producto de lujo. Tipografía facilita, que genera facilidad cognitiva para una llamada a la acción. ¿Lo adivinaste? ¿Te sumaste los 5 puntillos? Pero de verdad, o sea, no me hagas trampa. Si la medio adivinaste, no te suben nada, ¿eh? Venga, vamos a la pregunta número 2. Pregunta número 2. El copy no solo tiene que ser cierto, también tiene que parecerlo. Te voy a poner 2 opciones, ¿ok? Y tú tienes que elegir cuál de las 2 parece más cierta. Elige. Ambas son falsas. Mi gato se llama Rodinger, o Rodi, o Chodi, o Rodrigo, como lo llamáis en Instagram, no sé, lo llamáis de formas muy raras. Pero estoy segura que parecía más cierto que mi gato se llamaba Bolita. Si lo has adivinado, súmate 5 puntos. Pero antes de explicarte por qué, vamos a aumentar un poquito el nivel, ¿ok? Entre estas 2 opciones, ¿cuál parece más cierta? Vamos a ver. Ambas son falsas, o sea, ¿cómo que una falta confesada está medio reparada? A mí si me jodes, por más que me lo digas, pues me has jodido, no está solucionado. Pero ¿qué pasa? Que cuando rima, cuando tú dices, oye, que una falta confesada está medio reparada, pues dices, pues sí, en verdad sí. Pero cuando te dicen, una falta admitida está medio reparada, y dices, no. ¿Qué pasa aquí? ¿Tú te acuerdas antes? Cuando hemos hablado de la facilidad cognitiva, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Que las cosas rimen crea facilidad cognitiva y esa facilidad cognitiva crea una ilusión de verdad. Las cosas parecen más ciertas. ¿Será por eso que los eslogans de las campañas publicitarias están en negrita? ¿Y será por eso que los eslogans riman? ¿Para que creamos que son más ciertos? Llevas la puntuación, ¿no? 5 puntitos por una y 5 puntitos por la otra. Pregunta número 3. ¿Qué emociona más? En la primera opción tienes una invitación en formato digital. Has sido invitado a la fiesta de baby shower de Joel. Y en la segunda tienes exactamente lo mismo, pero en papel. Te llega a tu casita en papel. Dime cuál de las 2 opciones emociona más. Contesta. La respuesta correcta es en papel. Venga, tú súmate tus 5 puntillos bonitos si lo sabías. ¿Por qué? Bueno, las investigaciones han concluido que el papel nos emociona más que lo digital, dado que el papel tiene un procesado más lento, más emocional y conecta con las redes de memoria espacial del cerebro. El cerebro lo considera más real porque es físico. Pregunta número 4. Para llamar tu atención. Dime entre estas 2 opciones cuál sería mejor para el título de este vídeo. Venga, responde. Mientras me escuchas, tu cerebro está intentando completar mis palabras. ¿Has oído palabras? ¿A que sí? Los redactores utilizan esta técnica para sacar al lector de su pasividad cuando sustituyen una palabra muy conocida por otra, como puede ser el caso de los refranes. Cuando tú lees las palabras se las lleva el neuromarketing en vez de las palabras se las lleva el viento, he sacado a tu cerebro de su pasividad y me has empezado a prestar atención. Una cosa que me parece muy curiosa sobre Shakespeare, los investigadores de la Universidad de Liverpool llevaron a cabo un estudio donde monitorizaban la actividad cerebral de los sujetos mientras leían a Shakespeare. Resultó que una técnica que emplea este autor, llamada cambio funcional, es decir, él coge una palabra y le cambia su función sintáctica. Por ejemplo, hacer que un sustantivo pase a ser un verbo. Esta técnica aumentaba la actividad cerebral de los lectores y los sacaba de su pasividad. Los investigadores concluyeron que parte del atractivo de Shakespeare está en la forma en la que sorprende a nuestro cerebro. Esta era un poquillo complicada, pero ¿te has sumado los 5 puntillos? Ok, pregunta número 6.
bueno, no. Vamos a dejarlo para otro vídeo. Si le dais mucho amor y mucho cariño a este vídeo, si os gusta, hago una segunda parte si veo que apoyáis el vídeo, si no, no lo saco. No, en serio, si os ha gustado, demostrádmelo, que yo os grabo una segunda parte encantadísima. Venga, y ahora la parte que estabas deseando, la puntuación. ¿En qué nivel de puto genio del neurocopywriting estás? Si has sacado de 0 a 10 puntos, estás en el nivel... Perdone, es que soy escritor. ¿Me daría un lápiz con goma por los dos lados, por favor? Si has sacado de 15 a 20 puntos, tú eres lo que viene siendo ese sobrino que lo hace medio bien y no te cobra. Pues ese eres tú. Ahora eres sobrino y en un futuro serás el cuñado. Si has sacado 25 puntos, tú naciste con un libro debajo del brazo. Y si has sacado 30 puntos, es que te sabías hasta el nombre de mi gato. Pues me lo dices por Instagram, que yo te prometo que te escribo unos versos, te los dedico y te nombro caballero del puto neuromarketing y el copywriting y de todo. Bonicos, decidme vuestra puntuación en los comentarios. Y no me mintáis que os conozco a todos, ¿eh? ¡Chao!